Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad. Yo soy Juan Jesús Pleguezolo y aquí estamos en la misión honorable de ayudar a todos los estudiantes del universo mundo a que aprueben selectividad, a que lo hagan con buena nota y que de paso disfruten de esta hermosa epopeya que es nuestra historia. Te recuerdo que el complemento perfecto a este podcast es mi libro de apuntes que tienes en las notas del programa. Estamos explicando conceptos que están en todos los temas. Esto no cae en el examen, sí cae par 10, sí cae en el examen, de manera indirecta, pero cae. Y una vez que comprendes los conceptos fundamentales, adivina, adivinanza, casi que no vas a tener que estudiar el tema. Una vez que tú comprendes los conceptos, vas a poder comprender el tema y cuando se comprende algo, prácticamente ya no hay que estudiarlo. Así que hoy vamos a explicar un concepto importantísimo que es el fascismo. ¿Qué es el fascismo? Bueno, pues podremos definir el fascismo como un movimiento político o forma de gobierno autoritaria que se da en Italia en los años 20, en concreto en el año 1922. Y lo inventa un señor que se llama Mussolini, ¿vale? Si queréis saber más en profundidad del fascismo, pasaros por mi otro podcast, Historia con el móvil, que ahí explico muchísimo más sobre Mussolini y ahondo en este tema. Pero vamos a dar una serie de características, ¿vale?, esenciales de lo que es el fascismo y cómo podemos definir el fascismo. Vamos a ver, las características del fascismo son las siguientes. El fascismo es anticapitalista, es anticomunista, es antidemócrata. En el fascismo, la violencia se ve como algo positivo. En el fascismo hay culto a un líder carismático. El fascismo es ultranacionalista. O sea, ya hemos explicado en otros temas qué es la nación, qué es el nacionalismo, pero es que el fascismo es ultranacionalista, y el paso siguiente al ultranacionalismo sería el racismo, ¿vale? Pero el fascismo en principio es ultranacionalista. En el fascismo hay una vuelta al pasado glorioso. Mussolini, por ejemplo, miraba al Imperio Romano como referencia, ¿no? Y muy importante también, en el fascismo se niega la razón. Se niega la razón. Razonar, no. Vamos a los sentimientos, vamos a las emociones, ¿vale? Y eso es. Entonces, Mussolini, pues digamos, da su golpe de Estado en 1922 y le salen muchos imitadores, muchos discípulos, y su discípulo quizá más aventajado sería Primo de Rivera, que en 1923 da un golpe en España, un golpe de Estado en España, y digamos, imita y toma como referencia la Italia de Mussolini. Hay otro discípulo que en principio le sale mal, que está en Alemania, que es Hitler. En 1923 Hitler intenta un golpe de Estado en Múnich, pero le sale una chapuza. Pero Miguel Primo de Rivera en España sí, digamos, copia e imita con bastante fidelidad lo que estaba haciendo Mussolini en Italia. Entonces, vamos a hablar un poco del fascismo en España. Ya hemos hablado de Miguel Primo de Rivera. Y ahora vamos a hablar de su hijo. Vamos a ver, durante la Segunda República, en 1933, su hijo José Antonio Primo de Rivera funda Falange Española. Mussolini seguía en Italia, o sea, aunque su padre ya había sido destituido en enero de 1930, ¿vale? O había dimitido, Mussolini seguía construyendo su estado fascista en Italia. Y José Antonio Primo de Rivera en 1933 crea un partido que se llama Falange Española, y este partido es, digamos, la expresión fascista en España. Falange Española es quien trae el fascismo puro a España, quien representa el lado fascista en España, ¿vale? Esa es la expresión fascista en España, Falange Española. Y bueno, llegamos a 1936 y curiosamente un 20 de noviembre, el mismo día que morirá Franco 50 años después, pero un 20 de noviembre de 1936 asesinan a José Antonio Primo de Rivera, y Falange Española se queda sin su gran líder. Se dice mucho que si no hubiese muerto José Antonio Primo de Rivera, este hubiese sido el futuro jefe del Estado después de que los nacionales hubieran ganado la guerra. Porque José Antonio Primo de Rivera era bastante más carismático que Franco, y sí tenía ideología. La ideología de Franco es la que fuese necesaria para estar en el poder, ¿vale? Esos eran los principios de Franco, los que le llevasen a quedarse en el poder el tiempo, cuanto más tiempo mejor. En cambio, José Antonio Primo de Rivera sí tenía ideología y además sí tenía carisma, ¿no? Tenía más carisma que Franco, ¿no? Pero el caso es que, bueno,
ejecutan a José Antonio Primo de Rivera y, claro, en Falange Española se quedan sin líder. ¿Y qué hace Franco? En mitad de la guerra civil hace una cosa absolutamente antinatura, y es unir a los fascistas de Falange Española y de las Hons, que era el sindicato fascista, con los carlistas. Toma ya, o sea, los carlistas, que son monárquicos, conservadores, que piden una vuelta al antiguo régimen, ¿vale? Que llevaban más de un siglo pues provocando guerras civiles porque su candidato fuese el rey de España. Pues ¿qué hace Franco? Fusiona en un solo partido a Falange Española y a Comunión Tradicionalista, que era un partido carlista. Y los carlistas y los falangistas, los carlistas, que son carlistas, y los falangistas, que son fascistas, que no tienen nada que ver, no tienen en común nada. Nada. Sí, bueno, vale, son totalitarios los dos y poco más, pero los fascistas y los carlistas eran dos cosas diferentes. ¿Y qué hace Franco? Pues las fusiona. Las fusiona en 1937 y crea lo que se llama un partido político nuevo, que es Falange Española Tradicionalista y de las Hons. Y ya está, ese iba a ser el único partido oficial del régimen y se han acabado. Así que en ese sentido, si hubo alguien que acabó con Falange Española, pues fue, irónicamente, Franco. ¿Vale? Y ahora, ¿qué más tenemos que decir del fascismo en España? Bueno, pues 1939, Franco ya ha ganado la guerra civil y hay que decir que el régimen franquista en los primeros años sí lo podríamos calificar como fascista. Franco, que se llega a entrevistar con Hitler, con Hitler también, pero se llega a entrevistar con Mussolini en la frontera con Francia. Mussolini llegó a conquistar un pequeño cachito del sur de Francia y Franco se llegó a entrevistar con Mussolini. Por cierto, Miguel Primo de Rivera también se entrevistó con Mussolini. Miguel Primo de Rivera llegó a visitar Italia, ¿vale?, para conocer a Mussolini, y Franco se llega también a encontrar con Mussolini. Mussolini le pide entrar en la guerra, le dijo que no podía porque España estaba destruida, que en cierto modo era verdad, ¿no? Salíamos de la guerra civil. Entonces, decía que en los primeros años, en esos primeros años del régimen franquista, podemos decir que sí, el régimen era un régimen fascista. Franco, de alguna manera, sigue teniendo como referente la Italia fascista de Mussolini. ¿Qué pasa? Que llegamos a 1942 y el fascismo, los elementos fascistas del gobierno franquista empiezan a perder peso y los falangistas muy cercanos a Franco empiezan a ser apartados hasta que llegamos a 1945 y ahora ya sí los elementos fascistas y falangistas del gobierno franquista son completamente apartados del gobierno. ¿Por qué? Pues ya lo sabrás. O sea, como hayas dudado de esto, cabreado me habrás, porque esto lo hemos explicado 800 veces en otros episodios. ¿Qué pasa? Pues que las potencias centrales han perdido la Segunda Guerra Mundial y ahora Franco quiere transmutar su régimen en otra cosa, ¿vale? Así que abandona toda simbología fascista y falangista que recuerde lejanamente que él estuvo cercano o que fue aliado a Hitler y Mussolini en ciertos momentos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace ahora Franco una vez que ya han perdido la guerra a las potencias centrales? No, yo no iba con ellos, yo no tengo nada que ver con ellos. Y entonces se sustituye la ideología fascista por otra ideología muy simple, que es el nacionalcatolicismo. ¿Y qué es el nacionalcatolicismo? El catolicismo y el nacionalismo español unidos en una sola cosa. Y entonces podemos decir que hasta 1945 el régimen franquista es fascista, pero a partir de 1945, si bien sigue siendo una dictadura autoritaria, etcétera, etcétera, la ideología que imperará ahora será el nacionalcatolicismo. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que tienes ese libro de apuntes que acompaña a este podcast. Te dejo el enlace en la nota del programa. Querido amigo, querida amiga, te mando un pedazo de abrazo y nos vemos en el próximo episodio.